Saludos navegantes del entretenimiento y bienvenidos una vez más al puerto seguro de la verdad, bienvenidos a Chismes de Turquía. Hoy el aire del estudio pesa distinto, vibrante con esa electricidad estática que trae consigo los susurros que resuenan por los pasillos dorados de la televisión turca. Entramos en un territorio donde la realidad roza la ficción, donde una mirada se puede leer de mil maneras, y donde el silencio ruge más fuerte que cualquier declaración. Prepárense para una exploración minuciosa de uno de los enigmas más comentados del momento. Antes de levantar el velo, recuerden que su apoyo es el faro que guía esta investigación. Suscríbanse para no perder ninguna exclusiva, regalen un me gusta para vencer a los algoritmos del chisme fácil y activen la campanita. Y a los verdaderos entendidos que desean respaldar nuestro trabajo en profundidad y acceder a un círculo interno de información, el botón de unirse está encendido para ustedes con beneficios exclusivos. Su lealtad es nuestra fuerza. Empezamos el viaje. En el océano vasto y turbulento de las series, hay producciones que capturan la imaginación no solo por lo que cuentan en pantalla, sino por las tormentas que supuestamente estallan cuando se apaga la claqueta. Eşref Rüya es uno de esos fenómenos. La serie permanece bajo un foco incandescente, no únicamente por la trama sinuosa que teje episodio tras episodio, sino por una sombra insistente que la acompaña desde su origen. Desde el momento en que se anunció el elenco, mucho antes de leer el primer guión en voz alta, una frase empezó a correr como un mantra venenoso por los círculos de la farándula en Estambul: Gökberk YLDRM y Cemre Arda no se soportan. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio, se convirtió casi en un eslogan no oficial, a veces eclipsando el relato artístico en sí. Las lenguas afiladas aseguran que las sonrisas que comparten frente a la cámara son máscaras de contrato, y que tras bambalinas reina una distancia polar, un frío siberiano que congela el set amplificadas por el eco de las redes. Esas aseveraciones dibujaron un cuadro de tensión insoportable. ¿Pero cuánta verdad hay en ese retrato? ¿Presenciamos un choque real de titanes, o es el clásico juego de percepciones alimentado por una prensa sensacionalista hambrienta de conflicto? Cuando dos estrellas del calibre de Gökberk YLDRM y Cemre Arda, con carreras construidas a golpe de éxitos y con personalidades tan marcadas, se encuentran en un mismo proyecto, la expectativa pública se polariza en dos extremos. O nace un amor épico que trasciende la ficción, o asistimos a un duelo monumental de egos. Por alguna razón inexplicable en la psicología del público, el punto medio, esa normalidad funcional que sostiene cualquier trabajo serio, nunca parece satisfacer. Sin embargo, lo que se susurra en los pasillos reales del set de Eşref Rüya, lejos del ruido de X, de los titulares cazaclics y de las lecturas apresuradas, dibuja un paisaje radicalmente distinto al que devoran las pantallas del móvil. Para comprender el origen de ese no se soportan, hay que mirar la psicología de la industria y el modo en que el rumor se multiplica. Eşref Rüya pertenece a esa categoría de proyectos que la opinión pública disecciona antes incluso de nacer. La frase sobre su supuesta incompatibilidad se repitió tanto, que adquirió el peso de verdad establecida. Sonrisas forzadas, compañerismo obligado, profesionalidad helada. El mundo del chisme adora esos clichés. El conflicto vende, la intriga retiene audiencia y la maledicencia multiplica clics. La última ironía es que conforme avanzó la trama de la serie, los rumores no hallaron contrapeso evidente, porque las imágenes eran potentes. La química estaba, aunque distinta a la esperada. ¿Hablamos entonces de una ausencia de química, o de un respeto distante, preciso y profesional? Para responder, hay que mirar a los jugadores. Gökberk YLDRM lleva años cultivando un profesionalismo casi monástico. Se le conoce por la reserva en el set, por blindar su vida privada y por un foco de trabajo preciso, casi quirúrgico. En entrevistas suele ser lacónico, frases cortas, nítidas, controladas, no por arrogancia, sino por la decisión consciente de separar al hombre del personaje público. Esa ecuanimidad se malinterpreta a veces como frialdad o desdén, cuando en realidad es un mecanismo de defensa y un método de concentración. Al otro lado está Cemre Arda, un torrente de energía luminosa, con sonrisa contagiosa y la capacidad innata de generar atmósferas positivas. A gusto ante cualquier cámara, dota de naturalidad y cercanía a cada aparición. Ahora bien, bajo ese resplandor habita una actriz astuta, que sabe exactamente cómo y dónde trazar límites firmes con su intimidad. Su alegría es auténtica, sí, pero eso no significa que abra su círculo con ligereza,
no le agrada la familiaridad excesiva en el trabajo. Justo ahí, en el punto donde confluyen carácter y expectativas ajenas, la percepción pública se difumina. Porque si algo sabe el periodismo de tabloide es que el silencio es un caldo de cultivo perfecto para el rumor. Es fascinante cómo proyectamos nuestras expectativas sobre los famosos, ¿verdad?, familia de chismes de Turquía. Si no vemos abrazos interminables y declaraciones de amistad eterna en historias de Instagram, suponemos odio. Si no hay bromas continuas en vivo, imaginamos rencor. Les lanzamos preguntas: ¿es posible tener una química arrolladora en pantalla sin ser amigos íntimos fuera de ella? ¿Damos más valor al drama tras bambalinas que al producto final? Los leemos en los comentarios. Y si valoran este análisis que intenta ir más allá de la superficie, consideren unirse a nuestro canal. Al pulsar unirse nos ayudan a mantener la luz encendida y a sostener una búsqueda de verdad que no se conforma con atajos. ¿De dónde salió entonces la sentencia tajante de que no se soportan? De susurros anónimos de equipo técnico, de comentarios malintencionados en redes y, sin duda, de algunas maniobras deliberadas para generar ruido. El origen exacto se pierde en la niebla, pero su difusión fue viral. En especial en plataformas donde abundan los análisis forenses fotograma a fotograma, la sonrisa no sube a los ojos, evitan el contacto visual, se nota la tensión corporal en entrevistas. Sin embargo, casi todas esas conclusiones nacieron de clips cortos, pulidos hasta el brillo por ediciones que sacan de contexto. Quienes comentaban no estaban ahí para ver el set completo, los ensayos tediosos, las repeticiones de escena y la dinámica real de trabajo. El chisme prospera en lo que no se ve, rellena huecos con suposiciones. Pero cuando se escucha a quienes habitan esas paredes, la imagen cambia. Lo que se filtra desde dentro de la producción de Esref Ruya dibuja una historia distinta, casi aburrida en su normalidad. Miembros del equipo afirman que ambos son escrupulosamente respetuosos con la disciplina. No hay gritos en camerinos, ni portazos, ni crisis existenciales que detengan rodajes. Por el contrario, describen charlas breves, claras, funcionales, intercambios técnicos sobre el guión y un esquema donde cada cual respeta el espacio personal y creativo del otro. Aquí conviene recordar algo básico: Gökberk YLDRM y Cembrearda no tienen obligación contractual ni moral de ser amigos. Sí tienen una obligación ineludible: respetar el trabajo del otro. Y eso hacen con precisión de relojero. Lo que más incomoda a la prensa del corazón son las líneas gruesas con las que han cercado su vida privada. Esas fronteras impiden levantar una telenovela paralela a la serie. Ninguno sugiere nada sobre la intimidad del otro. No hay guiños velados en redes, ni miradas con doble fondo, ni frases ambiguas que se presten a un titular fácil. Para quienes buscan fogatas es una decepción: no hay amor prohibido a la vista, ni peleas secretas, ni crisis en el set. Hay trabajo. Trabajo duro, sencillo, perseverante. ¿Es casualidad que, en ese supuesto clima de frialdad, los personajes crezcan en estatura dramática? Ocurrió algo notable conforme avanzó Esref Ruya. Las criaturas que habitan la pantalla fueron ganando espesor episodio a episodio con matices que sorprendieron. Una de las razones de ese crecimiento orgánico es precisamente la distancia profesional. Ambos están para servir al personaje, no para alimentar egos o disputar focos. No existe la pequeñez de quiero que me vean más que a ti, cuando comparten una escena crucial. Las transiciones emocionales se dosifican, el diálogo se controla, y los conflictos se sienten genuinos porque no están contaminados por una agenda personal externa. Ahí aparece una verdad simple: la armonía en pantalla suele ser hija del respeto detrás de cámara. Es una armonía discreta, sin alardes, un pacto silencioso con la excelencia. Hay parejas televisivas que suben a diario fotos detrás de cámaras, vídeos con carcajadas forzadas y cumplidos infinitos para vender química a redes. Otras son calladas, modestas, casi invisibles fuera del plano, y aún así magnéticas. Gökberk YLDRM y Cembrearda caen en esta segunda especie, en peligro de extinción. Su sincronía no se mide por historias compartidas, sino dentro de la escena, en una mirada sostenida, en un silencio con peso, en una pausa dramática milimétrica. ¿Por qué entonces los rumores no paran? Porque el universo del chisme le teme al vacío. Si dos grandes comparten un proyecto, el relato exige o romance ardiente o enemistad feroz.
Lo intermedio no sirve, aburre, no vende. La vida real, sin embargo, suele ser más simple, más clara y tal vez, más aburrida de lo que admite la ficción. Y quizá por eso muchos prefieren no hablar de ella, la normalidad no genera clics. Pero el ejemplo de Eshref Ruya lo demuestra. El profesionalismo puede resultar aburrido para los tabloides, y aún así tiene un impacto enorme y positivo en la calidad de lo que vemos en pantalla. El resultado es claro, hay rumores insistentes, pero no hay crisis real. Podemos decirlo sin titubeos, el no se soportan es más una proyección externa que una realidad interna. No hay tormentas en el set, no hay falta de respeto mutuo, no hay situaciones que excedan la disciplina profesional. Y lo más importante, ese respeto se refleja directamente en el alma de la serie. Cuando la cámara empieza a rodar, los murmullos se callan, el ruido baja, la historia habla. Y el espectador atento encuentra la verdad ahí, en la interpretación, no en la especulación. Al final del día, familia de chismes de Turquía, la lección es nítida, el periodismo sensacionalista busca conflicto, busca crisis, quiere obligarnos a tomar partida en batallas imaginarias. Pero no toda verdad tiene que gritar para ser verdad. Gökberk YLDRM y Cembrearda quizá no posen abrazados en cada portada ni compartan vídeos de carcajadas incesantes desde el set, pero hay un hecho que no admite discusión, son profesionales consumados. Conocen sus límites y mantienen su vida personal fuera del encuadre. La distancia entre ambos no es frialdad, es una postura consciente y madura. Y esa postura hace que los personajes de Eshref Ruya sean más sólidos, más creíbles, más contundentes. Tal vez por eso el rumor no muere. Si no hay crisis se fabrica, si no hay pelea se insinúa. Pero cuando la cámara corre, solo quedan la historia, los personajes y la actuación. Y ahora les preguntamos, ¿creen que hay problemas reales entre ellos, o se trata de una percepción inflada por los tabloides para entretenernos? Dejen sus opiniones, denle like si apoyan el profesionalismo por encima del drama, suscríbanse y consideren unirse a la familia Premium pulsando unirse. Hasta la próxima, manténganse cerca de la verdad.